Las ciencias positivistas abarcan un conjunto de temas y problemas que se refieren a la revisión sistemática de los fundamentos lógicos y epistemológicos del quehacer científico en cualquiera de sus ramas. El método positivo se abre con Durkheim, quien intenta analizar y explicar los hechos de la vida moral y social con el método de las ciencias positivas. Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, se produjo la renovación y reforma del positivismo por el movimiento filosófico llamado positivismo lógico, neopositivismo o neoempirismo, iniciada e impulsada por el Círculo de Viena, al que pertenecieron brillantes filósofos y matemáticos, entre los que figuran Carnap, Weismann, Zilsel, Kaufmann y Popper, para nombrar solamente unos pocos y que realizaron un trabajo intelectual de construcción conjunta, produciendo un progreso tan rápido como el que únicamente se produce en las ciencias especiales. Su orientación fundamental común era la cientificidad de la filosofía. Por la importancia del método positivista que ha tenido y sigue teniendo en el nacimiento y evolución de las ciencias sociales, en el presente podcast se analizan primeramente las concepciones de cada corriente. Asume de 4 aspectos fundamentales como lo son el objeto de estudio, la concepción de la realidad, la relación individuo-sociedad y el método. A continuación veremos cada uno. La concepción del objeto de estudio. El objeto de estudio sobre la sociología es la sociedad humana. Esto abarca en teorías que buscan explicar las diferentes causas y significados de determinadas conductas, pero también es la explicación práctica para la modificación de la sociedad. Esto quiere decir que busca el bienestar a través de políticas sociales, centrándose específicamente en las interacciones sociales cotidianas. Por otra parte, el objeto de estudio está constituido por las conductas humanas, ya que se piensa en una realidad. El sujeto piensa en sí mismo con el objeto que investiga, ya que ambos pertenecen en el mismo proceso histórico. Para Weber, lo sociológico consiste en buscar el sentido de los hechos sociales. Se trata de constatar que la actividad humana se oriente de acuerdo con un sentido, el cual debe ser comprendido si se quiere a su vez entender la sociedad. La perspectiva positivista concibe la realidad en equilibrio, está asociada al mundo exterior, teniendo en cuenta que esta está conformada por todo aquello que puede palparse y percibirse. De igual manera debemos tener en cuenta que esta realidad se aplica sin que influya la subjetividad. Por otro lado, la realidad social la conforman los hechos sociales definidos por sus características externas. También debemos tener en cuenta que las partes de esta realidad se relacionan y explican el todo. De igual manera, para el positivismo, la realidad está basada en hechos y la relación entre estos hechos. Debemos tener en cuenta que el positivismo recurre al pasado con el fin de buscar las causas del hecho social y para ellos lo que puede ser experimentado y medido bajo un método científico se considera como realidad, teniendo en cuenta que ésta se observa desde una perspectiva única. Relación entre el individuo y la sociedad. El enfoque positivista tiene un fuerte respaldo en su propia praxis. La corriente positivista ha fungido como base para el trabajo social en lo que es aspectos teórico-metodológicos que se refieren aportando sus propias ideas y concepciones para explicar la sociedad y las relaciones que en ella se dan, al igual que otras corrientes como el marxismo y la fenomenología. Por otra parte, el positivismo legitimó el sistema capitalista, que es el régimen vigente en la sociedad actual. También las relaciones entre el individuo y la sociedad son distintas en las diferentes épocas históricas, pues no existe la sociedad en general, sino determinadas formaciones económico-sociales que se dan el individuo en general, pues el individuo siempre es el producto de un régimen social concreto.
Además, el estado positivo está en condiciones de preocuparse de la especie y de la sociedad. También nos dice Comte, un autor, que para el espíritu positivo el individuo no existe, solo puede existir la humanidad y de ella se preocupa el positivismo. De igual manera, también al analizar la relación entre el hombre y la sociedad, aísla al individuo, lo sustrae de ella y llega a la conclusión de que el individuo es producto de la sociedad y no esta última del primero, puesto que es un individuo pasivo sin posibilidades de modificar su entorno. También por otra parte tenemos que la sociedad, para poder ser estudiada a través de la sistematización científica, se considera como realidad pasiva, estática, cosificada, que no induce a reformulaciones teóricas, ya que la sociedad explica el todo, las conductas individuales, y también está regida por leyes que son irrefutables y universales, en donde los problemas son vistos como disfunciones o anomalías que hay que tratar de corregir. También algunas de las críticas que se hace al positivismo es que sus propuestas no siempre son coherentes. También al abstenerse los objetos para estudiarlos individualmente, el positivismo también lo sustrae de gran parte del contexto, lo que le da un carácter de ahistórico. Y también que al estudiar la sociedad busca el tipo más sencillo y trata de deducir de él la tipología de las sociedades más complejas. El enfoque positivista no recurre a ninguna posición metafísica, más bien hay que tratar de ponerse en el mismo estado de espíritu de los físicos, químicos, fisiólogos cuando se introducen en una región inexplorada de su dominio científico, prescindiendo de aquellas formas de ser o de pensar que puedan ejercer influencia en el hecho social. Durkheim propone que hay que partir de las causas para obtener una clasificación etiológica, que posteriormente se complemente con una morfológica en la construcción del objeto de estudio. Establece los tipos de cohesión orgánica y mecánica. El método positivista se apoya en un método analítico deductivo que hace posible primeramente las observaciones particulares. Popper elabora además una serie de reglas metodológicas basadas en el principio de falsación, similar al principio de verificación empleada por otros miembros del Círculo de Viena. Por el método previamente estructurado que utiliza, se clasifica al positivista como propio de una sociología estructural funcional eminentemente descriptiva. Se le critica al positivismo la noción de que las observaciones son independientes de las teorías, pues si estas son o están basadas en paradigmas, las observaciones siempre se van a construir basadas en ellas.